Los discípulos no fueron dejados en el mundo solamente para soportar el odio del mismo. Fueron fortalecidos por el Espíritu Santo para que testificaran de quién es Jesús y lo que hizo para rescatar el mundo. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 15 de Juan. Quédate, porque hablaremos del poder del testimonio. Hoy hablaremos acerca del poder del testimonio. Para eso, ubiquémonos en el versículo 18 en adelante. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús nos enseña que existen dos entidades, la iglesia y el mundo. Y no hay contacto ni entendimiento entre las dos. Hay que definirse porque no se puede pertenecer más que a una. Y no hay término medio. Cuando Juan estaba escribiendo este evangelio, la iglesia estaba amenazada de persecución constantemente. Se perseguía a los cristianos sencillamente por llamarse así, en recuerdo de Cristo. El cristianismo era ilegal. Un magistrado no tenía que preguntar nada más que si una persona era cristiana para condenarla a muerte. Juan estaba hablando de una situación que existía de la manera más clara y angustiosa. El gobierno perseguía a los cristianos porque para ellos no había más Señor que Jesucristo. Les vino la persecución por poner a Cristo por encima de todos los poderes de este mundo. Siempre llega la persecución al que hace tal cosa. De una cosa no cabe duda. Ningún cristiano que sufriera persecución podía decir que no se le había advertido. En este tema Jesús había sido totalmente explícito. La demanda esencial del Evangelio es el coraje de ser diferente. Eso será peligroso, pero no se puede ser cristiano si no se asume ese riesgo, porque tiene que haber diferencia entre el que es del mundo y el que es de Cristo. El versículo 22 continúa diciendo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor se daba cuenta de que la actitud del hombre para con Él era en cumplimiento exacto de la profecía que estaba en el Salmo 69:4, que Cristo sería aborrecido sin motivo. El Señor comentó que el mismo Antiguo Testamento que estos hombres apreciaban había predicho su insensato odio contra Él. El hecho de que estaba profetizado no significa que estos hombres tuviesen que odiar a Cristo. Le odiaban por su propia decisión deliberada. Pero Dios previó lo que sucedería. Jesús hacía dos cosas. Primero, exponía el pecado. Decía lo que ofende a Dios y cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Presentaba el verdadero camino. Y el segundo, proveía el remedio para el pecado. Y esto en un doble sentido. Abrió el camino para el perdón de los pecados pasados y proveyó el poder que capacita para vencer al pecado y vivir una vida nueva. Estos fueron algunos de los privilegios y el conocimiento que Jesús
trajo a la humanidad. Cuantos más conocimientos se tienen y más privilegios se han disfrutado, es natural que se exija una mayor responsabilidad. El versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. A pesar del rechazo humano, habría un testimonio continuado de Cristo. Este sería dado por el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús, que estaba por partir, sabía que los discípulos necesitarían la presencia y el poder del Espíritu Santo para enfrentar la oposición que el mundo les traería. Jesús les había dicho que el Consolador, el Espíritu Santo, continuaría la labor de enseñanza de Jesús. Aquí explicó que el Consolador hablaría de y sobre Jesús. Es el Espíritu Santo quien dirige la atención de todos hacia Jesús, el Señor de la gloria. El testimonio cristiano viene de una larga comunión e intimidad con Cristo. No puede haber testimonio sin experiencia personal. Solo podemos testificar de Cristo si hemos estado con Él. El cristiano es la persona que no solo conoce a Cristo, sino que quiere que otros también le conozcan. Los cristianos estamos calificados para dar testimonio de Jesús porque confiamos en Él, porque tenemos a su Espíritu Santo. Estamos en Jesús y Él está en nosotros. Tu testimonio tiene el poder de hacer que otros puedan conocer a Jesús. Es por eso que debemos cuidar y esforzarnos en ser un buen ejemplo. Ten en cuenta que lo que haces habla más fuerte que lo que dices. Es a través de tu ejemplo que muchos pueden llegar a los pies de Jesús. Espero que este estudio haya edificado tu vida. Así que continúa con nosotros y que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.